Les bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo, y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios, porque es por su gracia que en este día nos permite darle el culto que solo Él merece. Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque tú eres Dios vivo y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos disfrutar de esas respuestas del trono celestial, que en este tiempo sea el mejor tiempo para ver cómo levantas esas obras que trascienden el tiempo y el espacio, cómo estás alumbrando la luz del Evangelio para poder alcanzar y salvar las 237 naciones. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Quita todo afán, quita toda incredulidad, quita todo temor de nuestras vidas. Que podamos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz a nuestro favor. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor que Dios por su gracia nos da cada día y que Él siempre cumple. La encontramos en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, que en verdad es viva y eficaz, que a través de tu palabra podamos experimentar esa sanidad de toda trampa, de toda molde incorrecto, de toda atadura en nuestras vidas, que sea el tiempo para experimentar esa plenitud del Espíritu Santo, para levantarnos como esos guardas espirituales, que a través de la oración están moviendo esas redes de comunicación espiritual para cumplir la evangelización mundial. Levántanos como esos doctores espirituales que compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo están dando sanidad y salvación a todos los enfermos. Levántanos como esos embajadores de Cristo que puedan transmitir el precioso pacto del Evangelio a los jóvenes, a los niños, a las siguientes generaciones, para que se puedan levantar como cumbres. Padre, muchas gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Muchas personas conocen lo que es la cruz. Desde pequeñitos las hemos visto continuamente, ¿verdad? Es algo que está en nuestras tradiciones de hace cientos de años. Muchas personas incluso llevan cruz en collares, cruces incluso en pulseras, o a lo mejor en una estampa en su cartera, o las tienen incluso puestas en las paredes de sus casas, y se sienten bien, ¿verdad? Piensan que es como un amuleto que les da suerte, que les da protección. Pero ciertamente, si no estamos entendiendo conforme a la palabra qué es la cruz, qué representa la cruz, y en especial el sacrificio que Jesús el Cristo hizo en esa cruz, realmente es algo religioso, ¿verdad? Que no funciona, solo por llevarla, porque es algo externo, y no hay que quedarnos en la parte externa, sino ir al núcleo, la esencia. ¿Qué significa esa obra preciosa, ese sacrificio perfecto que por gracia Jesús el Cristo hizo en la cruz a nuestro favor? Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque es el centro, el núcleo de los 66 libros de la Biblia. Está enfatizando totalmente ahí. Hasta el punto que en el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo, él dice
que cuando llegó a esa gran ciudad de corrupción que era Corinto, en el sur de Grecia, allí él dice que no fue con palabras de sabiduría, y él tenía mucha sabiduría humana. Él no fue con humanismo, con palabras bonitas, no. Dice que solo él no predicó cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado, es decir, habló del sacrificio perfecto de Jesús el Cristo en la cruz. Pablo venía de Atenas, la capital mundial de la filosofía, la cuna de la filosofía. Allí él, como buen filósofo, cuando estuvo compartiendo el Evangelio, sin darse cuenta, pues intentó utilizar también la filosofía que él conocía, ¿verdad? Pero no funcionó muy bien. Por eso él entendió, cuando fue a esa ciudad, a Corinto, entendió, no hay otro mensaje, porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de ese sacrificio en la cruz de Jesús el Cristo es que podemos tener la verdadera vida. Y ese es el mensaje que tenemos primeramente que entender para poder disfrutar, y por supuesto tenemos que estar orando a través de ese sacrificio perfecto en la cruz de Jesús el Cristo. Si no, nuestras oraciones son oraciones vacías de contenido, religiosas por nuestro esfuerzo. No llegan a Dios en absoluto. Solo a través de Jesús el Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Pablo, ciertamente aferrándose a ese precioso mensaje, orando con ese contenido tan importante, Dios le daba continuamente respuestas a la oración. ¿Para qué oraba Pablo? Para que el nombre de Jesús el Cristo, la obra de Jesús el Cristo en la cruz, fuera conocido hasta lo último de la tierra. Y ciertamente Dios le daba grandes respuestas a la oración. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos estar entendiendo ese contenido que es el núcleo de toda la Biblia, que lo podamos entender para recibirlo, para disfrutarlo, y para que a través de ese contenido que es Jesús el Cristo, podamos estar orando correctamente, esa oración que mueve el trono celestial, esa oración que en verdad da respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, esa oración que levanta el poder, la luz del Evangelio, para alcanzar las 237 naciones. ¿Y por qué Jesús el Cristo tuvo que morir en la cruz? Dios es justo, es uno de sus atributos. Él es justo y como es inmutable, no puede dejar de ser justo. Y como habíamos pecado, lo justo es que teníamos que morir, eso es lo justo. Teníamos que morir eternamente. Pero, ¿cómo que pecamos? ¿Dónde dice que pecamos? La palabra en Génesis 2:17, Dios, nada más crearnos allí, Dios nos da un pacto. Es un pacto para que no olvidáramos que solo estando con Dios, a la manera de Dios, podíamos tener la verdadera vida. Génesis 2:17. Y el hombre vivía disfrutando de todas las bendiciones, disfrutando con Dios, cumpliendo esa misión tan preciosa que Dios nos dio en el principio. Pero este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir a través de una serpiente, aparece en Génesis 3, hizo que el hombre rompiera el pacto. Lo decidió él voluntariamente. Satanás le engañó, pero fue el hombre el que decidió. Y él decidió desobedecer a Dios. Y ese es el pecado original, el primer pecado, que es el problema fundamental por el cual estamos teniendo tanto sufrimiento. No importa el problema que sea, el origen, la raíz de ese problema es ese pecado fundamental y sus consecuencias. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Cuando uno peca, al pecar, morimos espiritualmente. Por eso el hombre, como consecuencia de ese pecado,
empezó a vivir separado de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Cómo que todos? Si fueron Adán y Eva, ¿verdad? Si fueron los primeros seres humanos, pero ellos eran representantes de toda la humanidad. Por eso lo que ellos hicieron ha repercutido y sigue repercutiendo a toda la raza humana que venimos de ellos. Por eso dice Pablo, todos pecaron, porque en Adán y en Eva pecamos todos. Todos hemos nacido con ese pecado original, lo hemos heredado por generación ordinaria y hemos nacido con esas tres consecuencias tan terribles. La primera es separados de Dios. Imagínense un bebé bien precioso que está feliz en el regazo de su madre, ¿verdad? Está bien feliz con esa protección, ese amor, ese cuidado, con ese alimento que también le da su madre y se siente seguro, ¿verdad? Feliz. No hay sitio más precioso para un bebé, ¿verdad? Pero de repente toman ese bebé y lo llevan a la calle y lo dejan abandonado en medio de la calle, en medio del mundo, lejos de su madre. Ese bebé empezará a temer, a tener miedo, empezará, cuando tenga hambre, a intentar decir, a ver qué como, ¿verdad? Pero claro, él no tiene mucha sabiduría porque es un bebito y a lo mejor ve un vidrio en el suelo, es resplandeciente, le llama la atención y se lo mete en la boca, piensa que es comida, ¿verdad? Y por supuesto le trae graves problemas y tiene miedo y tiene frío y tiene hambre. Es imposible que el bebé, separado de su madre, pueda tener paz, felicidad, porque necesita estar en el regazo de su madre. Pues el hombre separado de Dios es su estado total. Separado está en temor, está totalmente temiendo continuamente. Necesita el consuelo, el amor, la paz que solo Dios le puede dar, porque fuimos creados para estar con Dios. Por eso, separado, el hombre sin Dios no es nada, no puede hacer nada. Aunque él piense que es el mejor, todo mentira, no es nada. Porque el hombre empieza a vivir en el yo. Y eso es un sufrimiento continuo, el pensar que todo gira en torno nuestro, que todos tienen que hacer lo que queramos, que nuestros planes se tienen que cumplir. Eso es imposible, es un fracaso, es un sufrimiento continuo. No solo el hombre queda separado de Dios, su misma naturaleza empezó a cambiar, empezó a tener una naturaleza de pecado, es decir, al ser pecadores por naturaleza, cometemos pecados. Por supuesto, el pecado, el fruto, es un problema, pero el verdadero problema es la raíz. Al ser pecadores, lo natural es que cometemos pecados sin esfuerzo, salen solos, ¿verdad? Es por ese cambio de naturaleza que solo la palabra nos está explicando. Por eso en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno, porque todos hemos nacido con esa consecuencia del pecado original, separados y también con naturaleza de pecado. Y cometemos pecados de acciones, y heredamos pecados de nuestros ancestros, y hacemos pecados de acción y de omisión continuamente. Por supuesto, eso nos trae problemas, nos trae conciencia de culpa, nos trae temor, y es como una pura mochila que cada pecado es una roca que nos van poniendo ahí. Y como no podemos salir de nuestros pecados, cada vez esa mochila nos oprime y no sabemos por qué y estamos trabajados, cargados y no sabemos por qué. Y cada vez, contra más años pasan, es muchísimo peor. Y eso es el pecado, que son también cadenas, pura cadena, porque somos en ese estado esclavos del pecado, dice la palabra. La gente está atadísima por esas cadenas, intenta solucionar sus pecados, pero no puede soltarse, es esclava de los pecados. La tercera consecuencia es que el ser humano que fue creado para gobernar, sojuzgar la tierra, al desobedecer a Dios y al obedecer a Satanás, le dio
totalmente esa potestad a Satanás. Por eso Jesús mismo dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y el ser humano no es consciente que Satanás controla su vida, que es un mero títere, un títere, que Satanás mueve los hilos y le va conduciendo a través de muchas cosas, cosas que parecen atractivas, que parecen buenas, porque Satanás, como es el príncipe de este mundo, ha ido poniendo normas, paradigmas, que se han grabado desde que somos pequeños, y él nos dice, si tienes economía, serás feliz. Y la gente vive así, ¿verdad? Lo tiene grabado eso. Si tienes poder, serás feliz. Si tienes fama, serás feliz. Si no tienes economía, eres un fracasado. Si no cumples los estereotipos que él ha puesto a través de la moda, de la belleza, estereotipos que se ha inventado él, y que si tú no cumples, si eres una joven o un joven que no cumples eso, eres un feo, un rechazado, un fracasado. Eso es lo que está haciendo totalmente, trayendo sufrimiento, haciendo que la gente esté totalmente cayendo en desastres, en sufrimiento, en mentiras, depresiones e incluso el suicidio. Por eso tenemos que entender la palabra. ¿Cuál es ese verdadero problema? Solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo está mostrando. Y la palabra enfatiza que ese gran problema y sus consecuencias, no hay manera humana para poder salir de ahí. No podemos hacer nada, aunque nos esforcemos, cada vez fracasamos más. El hombre humanamente no puede hacer nada por sí mismo para solucionar el problema de la separación, para solucionar el problema del pecado, para solucionar el problema de estar bajo el poder de Satanás. No podemos hacer nada. Por eso Dios, Él es un Dios justo, pero Dios también, uno de sus atributos es que Él es amor. Por eso, ¿qué es lo que hizo Dios para poder cambiarnos? Cuentan una historia de un clan de Mongolia, una tribu muy guerrera, que tienen sus normas, tienen su khan, su jefe, ¿verdad? Y en la tribu, pues alguien estaba robando de la comida. Y cada vez robaba más. Entonces el khan, el jefe, dijo, bueno, hizo un anuncio junto a todos, están robando, como pillemos al ladrón le vamos a dar 10 latigazos. Pasaron las semanas y seguía robando. Entonces el khan volvió a juntar la tribu y dijo, bueno, el que robe le vamos a dar ya 20 latigazos. Eso era bien duro ya, ¿no? Pero continuaban robando. Entonces ya este khan juntó y dijo, mirad, como pillemos a este ladrón, ya le vamos a dar 40 latigazos. Y ya no podía dar más. ¿Por qué? Porque era el límite. Más de 40 ya moría seguro, ¿verdad? Y en esa semana, de repente, capturaron al ladrón. ¿Quién era el ladrón? Era la madre del jefe, la madre del khan, una abuelita. Era la que estaba robando. Entonces todos se quedaron impactados. Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Pero ahora venía un gran problema. Había un dilema ahí, ¿verdad? ¿Qué haría el khan? Tenía que cumplir la ley, ¿verdad? Porque él había dicho esa ley, la tenía que cumplir. Porque en realidad su madre había roto la ley, merecía ese castigo. Pero también, como hijo, sabía que su madre, una abuelita tan débil, si cumplía la ley, iba a morir. No podría resistir los 40 latigazos. Entonces todos estaban preocupados, expectantes. Por un lado, había que cumplir la ley. Por otro lado, iba a matar a su madre. ¿Cómo iba a matar a su madre? Era un dilema bien complicado, ¿verdad? Bueno, pues llegó el día de cumplir la sentencia. Y se juntaron todos expectantes. ¿Qué iba a pasar? Entonces llegó el khan, se sentó en su trono y llevaron a esa pobre abuelita y la pusieron en el palo, la ataron y
le rompieron los vestidos para darle los latigazos. Todos estaban impresionados. Iba a permitir el can lanzar esos latigazos a su madre. Pero cuando ya el verdugo se disponía a atizarle, a lanzarle los latigazos, de repente el can paró, alto, y todos se quedaron impresionados. Entonces se levantó el can, que era un hombre bien fuerte, y se fue directo hacia su madre. Se quitó la parte de arriba y agarró a su madre y se puso para que le golpearan a él, agarrado a su madre. Entonces cumplieron la sentencia, dieron los 40 latigazos, pero no a la madre, sino a su hijo, que era el jefe, que estaba cubriéndole y recibiendo los latigazos por ella. Por eso, el Evangelio son las buenas noticias. Merecíamos morir. Dios es justo, pero Dios también es amor, y Él por su gracia. El método para cumplir su justicia, solo había uno. En su sabiduría, Él hizo ese método perfecto para cumplir esa justicia. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mismo vino y se hizo hombre, y Él, por amor a nosotros, pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Habíamos pecado, un hombre pecó, un hombre tenía que morir, pero ese hombre tenía que ser sin pecado. Como no había ninguno desde Adán, Dios se encarnó, se hizo hombre para entregar su vida por amor a nosotros, para pagar por nuestros pecados, para pagar por nuestro castigo. Y Él es Jesús el Cristo. Por eso ciertamente, nada más el hombre pecar, en el Antiguo Testamento, Dios mismo ya está dando esas profecías, esa promesa de que Jesús el Cristo vendría para morir en la cruz y de esa manera poder salvarnos. En Génesis 3:15, por primera vez, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Ya está hablando cómo Jesús el Cristo vendría para aplastar la cabeza de Satanás, de la serpiente, para quitarle esa autoridad que nos había robado. También está profetizando a través de ese sacrificio que hizo Abel. Vemos en Génesis 4, allí el hermano Caín hace un sacrificio de sus frutos, pero en cambio Abel hace un sacrificio de sangre, y la manera de poder estar regresando a Dios, la manera de agradar a Dios es a su manera. ¿Cuál es? Solo a través de ese sacrificio perfecto que representa a Cristo, que iba a derramar su sangre en la cruz. Por eso el sacrificio de Caín no fue recibido, pero en cambio el de Abel fue recibido porque era a la manera de Dios, solo a través de Jesús el Cristo. También vemos cómo cuando el pueblo de Israel, después de 400 años siendo esclavo, no tenían fuerza para vencer a Faraón y a su ejército, pero Dios a través de Moisés da la manera, la promesa, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso ese sacrificio de sangre que aparece en Éxodo 3:18 representa justamente eso. Era ese sacrificio que Jesús el Cristo iba a cumplir en la cruz. Estaba señalando a Jesús el Cristo. Por eso cuando sacrificaron por la fe ese cordero pascual y pusieron la sangre, la pintaron en los postes y en los dinteles de las puertas, cuando pasaba ese ángel exterminador, cuando veía la sangre, ahí estaba la vida, pasaba de largo. Pero cuando en la puerta no había sangre, ahí entraba y había la muerte. Solo en Jesús el Cristo podemos tener la vida. Fuera de Jesús el Cristo, solo hay muerte y destrucción. Y el Señor está hablando continuamente de ese pacto perfecto, esa promesa que Él hace continuamente a lo largo y a lo ancho de todo el Antiguo Testamento. Y cuando llegó
el Nuevo Testamento, esa promesa por gracia de Dios se cumplió. En Mateo 1:23 dice la palabra: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso, para poder cumplir ese sacrificio perfecto en la cruz, Dios mismo vino a estar con nosotros, Emmanuel. Para ello utilizó, para encarnarse, una mujer virgen, María. A través de ella Dios se encarnó. Y dice en Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, Jesús el Cristo, se encarnó, se hizo carne, es decir, Dios, a través de esa mujer virgen, se hizo carne, y Él es verdadero Dios, verdadero hombre, y Él como hombre nació sin pecado original. Por eso, para poder estar cumpliendo esa obra, para poder salvarnos, tenía que ser sin pecado, y esa es la manera perfecta de Dios. Dice en Mateo 3, 16 y 17, y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y él, al ser bautizado, vemos como el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y eso qué significa? Que fue lleno del Espíritu Santo. Y Cristo significa ungido, ungido con aceite. Eso representa también el Espíritu Santo. Por eso Él fue el señalado por Dios, el capacitado por Dios para cumplir ese trabajo a través de su sacrificio en la cruz de Cristo, el ungido. Por eso ciertamente Jesús cumplía todas las características para poder salvarnos. Él era verdadero Dios y verdadero hombre. Él era sin pecado. Toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Y Él fue lleno del Espíritu Santo, el ungido, para poder cumplir en la cruz ese sacrificio de Cristo. Por eso en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y era necesario, para sacarnos de toda maldición, que fuera a la cruz, que se hiciera maldito para sacarnos de todo desastre, de toda maldición. Por eso allí en la cruz, Él cumplió ese misterio, cumplió esos tres oficios del Cristo. Como estábamos separados de Dios, no había manera humana de regresar a Dios, no había camino. Pero Él en la cruz, a través de su sacrificio perfecto, Él cumplió ese oficio de profeta. Y en el Antiguo Testamento había muchos profetas, mayores, menores, pero ninguno de ellos era el camino para hacernos regresar a Dios. Ellos señalaban a ese verdadero profeta, que es Jesús el Cristo, que allí dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También Jesús el Cristo cumplió en la cruz ese oficio del verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado, no podíamos salir del pecado y los desastres. Por eso dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Él, en Cristo, ciertamente, Él destruyó el cuerpo del pecado. Él perdonó nuestros pecados derramando su sangre y ciertamente quebró todo desastre, toda maldición. Por eso Él es ese verdadero profeta, y a lo largo del Antiguo Testamento también hubieron muchos sacerdotes, y ciertamente incluso sumos sacerdotes. Una vez al año, el día de la expiación, ese sumo sacerdote, habiendo sacrificado un cordero sin mancha, tomando esa sangre y tirando la sangre, caminaba, cruzaba el lugar santísimo.
y entraba una vez al año al lugar santo. Ciertamente allí dentro, ese lugar santísimo, entraba donde estaba el arca, y allí esa sangre la ponía en el propiciatorio, es decir, arriba del arca del pacto, y eso lo hacía por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Pero también era un símbolo, estaba señalando a ese verdadero sacerdote que es Jesús el Cristo, porque ese sumo sacerdote tenía que hacer ese día de la expiación año tras año. ¿Por qué? Porque no funcionaba, ¿verdad? Estaba señalando, apuntando a ese verdadero sacerdote, a ese verdadero sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, que es eterno, y él cumplió en la cruz ese sacrificio de una vez para siempre. Él es Jesús el Cristo, y también cumplió ese oficio de verdadero rey. Y a lo largo también del Antiguo Testamento, empezando del rey Saúl, hubieron muchos reyes, ¿verdad? Unos que se aferraron al pacto, como Ezequías, como Josías, como David, otros que se aferraron a otras cosas y fracasaron, pero ninguno de ellos tenía poder humanamente, ni tampoco con su ejército, para vencer a Satanás. Estaban señalando a ese verdadero rey, que es Jesús el Cristo, que en la cruz él iba a vencer a Satanás, él iba a chafar la cabeza de la serpiente. Por eso en Primera de Juan 3:6 dice la palabra, 3:8, perdón, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ese es el misterio, el centro, el núcleo de ese sacrificio suficiente y completo que Jesús el Cristo hizo en la cruz. Y realmente, ¿cuál fue el resultado de ese sacrificio? Él, antes de entregar su espíritu, dice en Juan 19:30, él dio un grito de victoria. Consumado es. Él cumplió exactamente con todo. Él realmente hizo ese sacrificio que sirvió para justificarnos. Por eso, ¿cuál es la evidencia de que él tuvo victoria? Él murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia que Jesús el Cristo ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Esa es la evidencia. Por eso ciertamente, aunque hay muchos en este mundo, hay muchos que a lo largo de la historia, por haber hecho cosas humanas, por tener sabiduría o tener fama, se han levantado y dicen, soy yo el Salvador, yo soy el Salvador de este mundo. Muchos hay así, ¿verdad? Pero todos ellos nacieron con pecado, con ese pecado original y sus consecuencias. Y aunque humanamente hayan hecho cosas significativas, esos hechos, esas obras que han hecho, no tienen valor para sacarlos del pecado. Ellos eran pecadores. Y si murieron sin conocer a Jesús el Cristo, ciertamente ellos fueron al infierno. Y ellos están en las tumbas, sus cuerpos físicos. Ninguno ha resucitado. Y la evidencia de que Jesús es el Cristo es que Él resucitó y Él cumplió todo, Él venció a Satanás, a la muerte y al pecado. Por eso, ciertamente el camino para poder experimentar ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz es solo a través de la fe. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un don, es un regalo que Dios nos da, porque nosotros estábamos en depravación total y no teníamos ningún mérito, nuestros esfuerzos no valían para poder salvarnos. Por eso Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, lo hizo todo para nosotros. Por eso dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque la gloria solo es para Dios. Él hace la obra y Él ha hecho todo a nuestro favor por su gracia a través de Jesús el Cristo. Por eso solo a través de la fe. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Solo a través de la fe, al recibir, al creer correctamente, como dice la Escritura,
que Jesús es el Cristo, al poner nuestra fe en Él, al recibirlo en nuestro corazón, podemos experimentar esa salvación tan grande. Pablo dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A través de la fe recibimos ese evangelio tan grande y recibimos esa sanidad de estar separado de Dios, esa sanidad de estar con esa naturaleza de pecado en desastres, esa sanidad de estar bajo el poder de Satanás, y entramos por su gracia en el reino de Dios, porque somos hijos de Dios, a través de ese sacrificio que es completo, que es suficiente, que es eterno, de Jesús el Cristo en la cruz. Por eso ahora el Espíritu Santo ya mora en nosotros, y Él nos guía a través de la palabra, y Él obra cuando oramos, cuando estamos orando a través de ese sacrificio perfecto de Jesús el Cristo. Dios escucha nuestras oraciones. Por eso el Señor dice en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque es sólo a través del nombre precioso de Jesús el Cristo, es a través de ese sacrificio perfecto de Jesús el Cristo en la cruz, que tenemos una nueva identidad, una nueva autoridad. A través de su nombre es que Dios escucha y responde nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él mismo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos ha dado esa autoridad que tenemos que utilizar. Al tomar el pacto y a orar en el nombre de Jesús el Cristo, ciertamente la oscuridad es quebrantada. Podemos disfrutar ese respaldo del trono celestial, donde Dios, que es todopoderoso, está con sus ejércitos, y Él envía a los ángeles porque somos ciudadanos de los cielos, y el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada, y se levanta esa luz del Evangelio a través de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca, para que las personas puedan conocer que Jesús es el Cristo. Y ciertamente, Pablo, el evangelista Pablo, no solo lo conoció, sino que él lo disfrutaba cada día. Por eso la oración de Pablo era distinta. No era la lista de la compra, ¿verdad? No. Era una oración a través de ese sacrificio en la cruz de Jesús el Cristo, una oración para que el reino de Dios se establezca, para que le abriera a Dios puertas para predicar con denuedo el Evangelio de Jesús el Cristo, para que le ayudara a encontrar con esos discípulos que Dios tiene preparados para cumplir juntos la evangelización mundial. Y ciertamente esa es la oración que tenemos que estar conociendo. No estamos orando siendo cualquier persona. A través de ese Evangelio de Jesús el Cristo somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Él tiene cuidado. Él tiene responsabilidad en nuestras vidas. Y Él está deseando que estemos orando 24 horas. Que estemos orando. Ese poder que transforma el mundo se va a levantar. Al orar, ciertamente vamos a disfrutar que Dios está junto con nosotros. Al orar, vamos a tener esa verdadera paz, esa verdadera felicidad. Por eso es muy importante que estemos aprendiendo y disfrutando esa oración con ese contenido correcto. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Esa oración que ustedes pueden disfrutar es bien poderosa. Es una oración que los ángeles mismos llevan al trono de Dios y que Dios da respuesta, porque es una oración a través de ese sacrificio de Jesús el Cristo en la cruz, donde Él ha consumado todo. Por eso, en el nombre de Jesucristo, en este día, como cada viernes, vamos a tener un tiempo para poder orar de manera práctica. Ciertamente la oración
es el tiempo más feliz. Y vamos a estar orando también con un contenido conforme a la palabra. La palabra nos muestra que para cumplir la evangelización mundial, Dios tiene hay cinco poderes que tenemos que conocer y experimentar a través de la oración también. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que en este tiempo puedan estar repitiendo esta oración delante del Señor. Vamos a orar. Padre, te agradezco porque en este momento permites que ore aferrándome al pacto. Creo que Jesús es el Cristo, es la solución a todos los problemas. En este momento, lléname con el Espíritu Santo. Vamos a orar primeramente para obtener ese poder espiritual, ese poder para poder ser testigos hasta lo último de la tierra. Repita conmigo: Padre, que pueda ser lleno del poder espiritual que tú tienes preparado para mí. En este momento, que me llenes de tu Espíritu Santo para tener victoria sobre mi yo, para tener victoria contra este mundo, para tener victoria contra la obra de la oscuridad. Padre, quita todo humanismo, quita toda debilidad espiritual en mi vida. Dame sanidad en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Padre, que pueda disfrutar 24 horas que tú estás conmigo, que pueda aferrarme a tu palabra que es eterna, que sea utilizado para la evangelización mundial. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En segundo lugar, vamos a orar por el poder de la sabiduría. En Santiago dice que si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Vemos como Daniel, Dios le daba gran sabiduría, incluso pudo estar testificando delante de 4 reyes poderosos. Por eso vamos a estar orando en este tiempo para que Dios nos dé ese poder de la sabiduría. Repita conmigo: Padre, muchas gracias porque tú tienes por tu gracia todo preparado para mí. Lléname de tu sabiduría, lléname de tu inteligencia, que pueda estar saliendo de toda ideología humana, de toda filosofía, de todo engaño de este mundo, que pueda ver la verdad en el campo donde tú me has puesto, que pueda entender ese plan que tú tienes para salvar mi familia, para salvar mi región. Padre, quita toda incredulidad, toda confusión que oscurece mis pensamientos. Quita toda ignorancia que viene a través de la oscuridad. Oro en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Y vamos a orar también por el poder físico. Somos templos del Espíritu Santo y la verdad que necesitamos cuidarnos físicamente porque somos templo de Dios. Pero necesitamos el poder físico ¿para qué? Para ser testigos, ¿verdad? Para tener fuerzas también para proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por ello, vamos a orar. Le pido que repitan conmigo: Padre, dame la salud física para cumplir la misión de llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, dame el poder físico que pueda vencer toda debilidad, toda enfermedad y sea utilizado en el movimiento de la evangelización. Dame fuerzas para hacer ejercicio cada día.
para alimentarme correctamente, para poder ser lleno de tu Espíritu Santo. Levántame como tu testigo. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. El cuarto poder es el poder económico. Lo más importante no es la economía, ni mucho menos, pero es un medio para proclamar el Evangelio, es un medio para hacer la evangelización, las misiones, para levantar a las siguientes generaciones. Por eso Dios, como nos muestra en su palabra, tiene escondida, preparada esa economía de la luz, para glorificar a Dios, para proclamar el Evangelio. Por eso vamos a estar orando para disfrutar también de ese poder para la gloria de Dios. Padre, que me des ese poder de la economía de la luz para proclamar el Evangelio a todo el mundo. Que pueda restaurar esa economía de la luz en mi vida para cumplir la evangelización, para que se levanten las misiones, para salvar y levantar a las siguientes generaciones. Padre, levántame como un testigo. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y no solo necesitamos ese poder espiritual, intelectual, físico, económico, sino también el quinto poder, que es el poder humano, es decir, los discípulos. Pablo no fue utilizado él solo para hacer la evangelización mundial. Él tenía un equipo, unos discípulos que Dios tenía preparados. Por eso, de la misma manera, tenemos que orar por ese poder, el poder de los discípulos. Repita conmigo. Padre, permíteme disfrutar también del poder de los discípulos, para que se levanten las obras del reino de Dios en nuestros campos. Tú tienes por tu gracia esos discípulos preparados. Que me des la bendición del encuentro, que me estés abriendo las puertas para de esa manera salvar mi campo, salvar mi región, para conquistar hasta lo último de la tierra. Padre, muchas gracias, porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y podemos estar en medio de problemas, dificultades, pero es el mejor tiempo para cerrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo. No busquen respuesta en otro sitio, no hay. Solo Jesús el Cristo. Bueno, es que ya creí en Jesús el Cristo. Cada día tenemos que permanecer en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Por eso, que en este momento, si se encuentra en medio de grandes problemas, esté aferrándose a través de la fe en Jesús el Cristo y en su palabra. Dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. También dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ciertamente Jesús el Cristo, que ha resucitado y vive, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, si se encuentra delante de un problema, que sea el tiempo de aferrarse al pacto y orar, que pueda estar repitiendo esta oración. Padre, gracias, porque a través de Jesús el Cristo, tú siempre estás conmigo, tú siempre me guías. En este momento quebranta toda obra de la oscuridad que intenta moverme en medio de este problema.
Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que pueda dejar todo temor, toda inseguridad, toda mi incredulidad delante de ti. Que me des esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dices en tu palabra, que pueda ver cómo este problema es en realidad la mejor respuesta para que tu nombre sea glorificado, para que el Evangelio sea proclamado. Padre, aunque pueda parecer que estoy fracasado, que no sea engañado, que me pueda aferrar al pacto eterno de Jesús el Cristo, que tiene toda la victoria para mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, porque tú tienes la salida preparada. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Podemos también estar en medio de una crisis, pero para un hijo de Dios esa crisis es la mejor oportunidad. Eso es lo que nos muestra la palabra. Dentro del pacto de Jesús el Cristo, con la dirección de la evangelización mundial, la crisis es el mejor tiempo para renovarnos, es una oportunidad tremenda que Dios nos da por su gracia. Por eso la palabra nos dice en Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. También en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Por eso ciertamente Jesús el Cristo nos ha salvado, somos hijos de Dios y Él nos ha tomado de su mano poderosa. Nada nos separará del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha tomado, porque le pertenecemos, no es por nosotros que nos caeríamos, que saldríamos corriendo. No, ya no podemos porque Él nos toma, Él nos sostiene. Toda la gloria para Él. Por eso este tiempo de crisis es el tiempo de la mayor oportunidad. Invito que podamos estar haciendo juntos delante del Señor esta oración. Repita conmigo. Padre, gracias porque creo que tu gracia me sostiene. Gracias porque tu gracia me protege en medio de esta prueba. Gracias porque es en verdad la mejor oportunidad. Quita en este momento todo engaño de Satanás. Quita toda incredulidad, todo desánimo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que pueda ver cómo esta prueba realmente es el mejor momento para disfrutar Emmanuel, para estar siendo cumbre espiritual, para levantarme como tu testigo. Creo que tú vas a levantar grandes obras. Creo que tú vas a abrir el camino para que tu nombre sea glorificado. Que me pueda aferrar al pacto de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Oro en el nombre
de Jesús el Cristo. Amén. Y la enfermedad es un tiempo bien difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí nos damos cuenta que somos nada, somos polvo, que de verdad estamos por gracia de Dios. Por eso si se encuentra en enfermedad un tiempo que es bien difícil, pero que Dios soberano también tiene un propósito a través de él, que podamos estar tomando el pacto de Jesús el Cristo y orando. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, en la cruz llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el verdadero sanador. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Salmo 41, 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Somos hijos de Dios por su gracia. En los tiempos de mayor dificultad Dios está con nosotros. Él está siempre, pero especialmente en ese tiempo. Vamos a través de aferrarnos al pacto, de orar, de experimentar que Él nos guarda, Él nos lleva en el hueco de su mano. Si se encuentra en medio de una enfermedad, me gustaría invitarle que pueda hacer esta oración al Señor, repitiendo esta oración. Padre, muchas gracias, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Que toda fuerza de la oscuridad que está obrando a través de esta enfermedad sea quebrantada. Que todo engaño, que todo desánimo, que toda mentira sea echada fuera en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, en este momento fortalece mi cuerpo. Dame sanidad a toda herida en mi corazón. Que estés sanando mi mente, mis pensamientos, mi espíritu, en el nombre de Jesús el Cristo. Que esta enfermedad sea en realidad el mejor tiempo para mirarte solo a ti. Que sea el mejor tiempo para cerrarme solo a ti. Para experimentar que Jesús el Cristo ha consumado todo. Para experimentar esa plenitud del Espíritu Santo. Para entender cuál es la misión que tú tienes para mi vida. Padre, dame esa verdadera sanidad para que me levante como un testigo y a través de mí se salve toda mi familia, todo mi campo, toda mi región. Padre, obra con poder. Muchas gracias porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Padre, gracias por este tiempo que tú permites para poder orar juntos, Señor, en un mismo espíritu, sabiendo que este es el mejor tiempo para
disfrutar las bendiciones del trono celestial, las respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio, para experimentar el poder, la luz del Evangelio que alcanza las 237 naciones. Padre, bendice cada hermano y hermana, cada familia que representamos, cada país hispano, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Levanta tu iglesia mundial, Señor, que juntos estemos predicando el Evangelio de Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra para que tú vengas en tu segunda venida. Recibe toda la gloria, Dios. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan seguir esa oración 24 horas. Esa oración donde experimentan que Dios vivo está junto con ustedes y Él ya ha consumado todo en la cruz. Disfruten a través de la oración, experimenten ese poder de lo alto, sean esos testigos, que a través de ustedes todas las personas enfermas puedan ser sanadas con el Evangelio, que a través de ustedes las siguientes generaciones reciban el Evangelio y que a través de sus oraciones este Evangelio tan precioso de Jesús el Cristo esté llegando a las 237 naciones. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje núcleo. Les pido, por favor, que puedan orar también para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.